Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa El Café Psicoanalítico. Hoy tenemos un programa especial porque iniciamos nuestra oferta académica, ya les habíamos mencionado las semanas anteriores, y pues vamos a darle paso primero a la presentación de nuestros compañeros y vamos a entrar después en el tema de hoy. Hola, muy buenas noches, soy Alejandra, espero que les guste el programa del día de hoy. Y hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la charla amena con Aroma Café. Mi nombre es Octavio y espero disfruten la emisión de hoy. ¿Por qué la sociedad prohíbe el canibalismo? Pues a fin de cuentas, digamos que es esto, en sentido genérico, comerse a la misma especie, ¿no? Entonces, vemos que está prohibido, pero vemos que también ha acompañado a múltiples civilizaciones, múltiples culturas, vamos a ver así, aunque previo a que se convirtieran en culturas quizás más como tribus o como hordas, y posteriormente que se acepta esta prohibición, digamos, es cuando la sociedad empieza a subsistir. Ahí vamos a hablar también de otras prohibiciones, digamos, culturalmente, como podrían ser el incesto, y también como podría ser, pues, el asesinato, o propiamente, digamos, especificado el parricidio, que digamos que es como el escalafón que se va siguiendo de prohibiciones. A nivel, primeramente vamos a subsistir mediante el canibalismo que no esté permitido, porque pues así la especie sobrevive. Posteriormente, bueno, que no se mate a los padres para que se siga procreando, y digamos en la última prohibición, o en esta última secuencia, pues va a ser el incesto, ¿no? Que no se reproduzca entre, digamos, los seres más cercanos. Entonces, esas son las tres grandes prohibiciones, pero bueno, con el canibalismo tenemos un concepto que también le es cercano al psicoanálisis, ¿no? Desde cuestiones voraces que ya hemos manejado por aquí, desde cuestiones de tapas orales que también hemos manejado aquí, y que veremos que muchos de los asesinos, quizás hoy estaremos mencionando algunos, pues tienen una cuestión a nivel de visión infantil, ¿no? Digamos como ese niño que es también bastante voraz, como ese niño que es también bastante destructivo, pero mediante su oralidad, ¿no? Incluso vamos a ver que la oralidad pues puede tener bastantes vertientes donde, digamos, plasmarse, pero en el caníbal, que ya es adulto y que a fin de cuentas acaba comiendo a su propia especie, sea como tribu, sea como horda o incluso como sujeto particular, pues ahí entraremos a la temática de hoy. Entonces ese es el tema. En Tótem y Tabú recuerdo, por ejemplo, a Freud, donde nos habla de que habría tres maneras de ver el mundo, digamos. Estaría en un primer lugar un evento que sucedió, como el mito de Edipo, que pasaba en la horda primitiva, donde se mataba al padre o se peleaban, digamos, por quitarle el lugar. Después vendría una explicación normalmente religiosa, y en tercer lugar vendría una explicación científica. En el caso del canibalismo también tendríamos las tres. En primer lugar, pues sucede que en algunas tribus sí se comían a los humanos, pero obviamente todos tenían que tener miedo y cuidado de los demás. Entonces tuvo que haber unas reglas donde decían, bueno, ya no me voy a comer a nadie, pero ustedes tampoco me van a comer a mí. Tendría que venir a lo mejor entonces una parte religiosa, y algunas religiones pues sí lo van a prohibir, o prácticamente todas lo prohibirían. Y habría una tercera, que también sería como la explicación científica. Aquí tenemos el psicoanálisis, pero también incluso en la medicina hay enfermedades que se transmiten por comer comida de humano. Digamos, hay una tribu que se comía cerebros humanos y les da una enfermedad específica que se llama Kuru, me parece. Y vemos entonces que de todas maneras permanece ahí la prohibición. Y también lo hace, por ejemplo, ya pues las leyes, ¿no? ¿Qué pasa si te comes a otra persona? Pues te van a meter a la cárcel. Sí, vamos a ver que esta parte de los mitos está identificado quizás en uno que, digamos, popularmente puede llegar a ser más conocido, que es la cuestión de Zeus y la cuestión de Cronos, ¿no? Para empezar, digamos, en este mito griego, digamos, en la cuestión de los dioses, Cronos era el padre de todos los dioses, pero Cronos engullía a sus hijos para que estos, pues, no vivieran, ¿no? Para que nadie lo desplazara, y aquí empezamos digamos, a ir hacia la vertiente edípica, que también contiene el canibalismo, y a fin de cuentas, pues, es ya no solo desplazar al padre, ya no solo individualizarse, sino muchas veces parece que devorarlo, obviamente en una cuestión un tanto más simbólica, pero aquí, digamos, en ese mito, cómo es que Zeus se hace el dios que a lo mejor han visto los escuchas a nivel de caricaturas, a nivel de películas, a nivel de libros, etcétera. Bueno, Zeus se hace, a fin de cuentas, asesinando al padre, ¿no? Una vez que asesina a Cronos, él obtiene su independencia y, digamos, no solo su independencia, sino que se postula como padre, y ahora él es el padre de los demás dioses, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, tenemos mitos que a fin de cuentas representan, ojo, hay que ver, el mito siempre va a ser una representación de una fantasía, de una idea, de algo incluso inexplicable, que digamos como ente social o como sujeto social, pues necesitamos tener esa información. ¿Qué pasa con esta voracidad que digamos existe? Vamos a ponerlo así, previo al mito. ¿O qué pasa con esta cuestión ya no solo de, digamos, disputa entre el padre y el hijo, sino a fin de cuentas, pues querer lo que tiene el padre? Que cómo se tiene lo que digamos, tiene el padre, valga esta repetición, pues a fin de cuentas muchas veces se tomaba como en este pensamiento, haciéndome el padre,
Pero ojo, yo no podía ser el padre de sentido genérico, de una visión bastante infantil, si era, bueno, si me como el padre, voy a tener sus mismas habilidades. Y nos encontramos con una serie de personajes que muchas veces hacían esto, ¿no? Digamos, Gengis Khan, por ejemplo, ya no solo era la cuestión de empalar a los demás, ya no solo era como también Vlad Tepes tenemos por otro lado, de decapitar a los demás, sino muchas veces engullir ciertas partes, digamos, de estas tribus que perecían o estos guerreros que perecían, llámese el corazón, llámese el cerebro, llámese algunas extremidades, supuestamente para que les diera ya no solo la cuestión de poder, sino también el conocimiento y, digamos, la fuerza guerrera de esa tribu que había perecido, ¿no? Entonces, era algo bastante común, no era que se alimentaran plenamente de carne, pero se hacía a manera de ritual, y ahorita entraremos en detalle en eso. Algo que me parece muy importante es que uno de los mecanismos de defensa más básicos de las personas pues sería precisamente la introyección y la proyección, y para poder introyectar algo lo tenemos que incorporar y también nos tendríamos que identificar con él. Entonces pareciera que el canibalismo pues vendrían personas bastante pobres a nivel de razonamiento, o que tuvieran un pensamiento muy concreto, pensamiento incluso mágico. Entonces no basta con imitar al otro para aprenderlo, sino me lo voy a comer y así no es necesario trabajar para actuar como él. Muy literal. Muy ¿no? literal. Digamos que por ahí vamos a ir viendo que algunos de los personajes que van a tener, o incluso sujetos de análisis, pues van a tener tanto una estructura, pudiese ser psicótica o pudiese ser psicotizada, dado también el psicópata, por ejemplo, que está a una línea, digamos, muy delgada de convertirse en un psicótico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Parece que mediante estos rituales, pues muchas veces sí parece un ritual como social, al menos en aquel momento aceptado, o digámoslo así, no en una sociedad mundial, pero en una sociedad, digamos, específica, ¿no? Por ejemplo, muy conocido, algunas tribus africanas siguen practicando hasta nuestros días esto, ¿no? Incluso hay gente que, digamos, es castrada, es puesta en engorda, vamos a ver, es como si pusiesen a un cerdo, digamos, lo castran, lo empiezan a engordar, y una vez que crece, se lo comen todos, ¿no? Pero son personas que parece que ya es el ritual de la sociedad, nos vamos a engullir a nosotros mismos, pero, digamos, en un sentido genérico, como algunas religiones lo practican, de solo vamos a entablar relaciones entre nuestra misma religión para que nuestra religión subsista. Acá lo llevan de una manera todavía más básica, nos vamos a alimentar de nuestra propia carne para seguir siendo la carne auténtica. Que ojo, estos pensamientos no van muy lejos de incluso dictaduras, que muchas veces lo llevan así, ¿no? Solo entre nosotros, solo nosotros somos la especie superior, etcétera, etcétera. Bueno, acá lo hacen de una manera muy literal, ¿no? Fuera simbolismo, fuera todo lo demás, sino que es directamente nos comemos entre nosotros, ¿no? Tenemos ahí entonces a Gengis Khan, tenemos a Vlad Tepes, tenemos por ahí otra duquesa, si mal no recuerdo, que no llega al canibalismo, pero ojo, aquí se ve la dualidad. Sin mal no recuerdo, Elizabeth Báthory, que se bañaba con sangre de doncellas vírgenes para ser eternamente joven. ¿Qué pasa? También es como si la sangre tuviese la fórmula de la belleza de esas doncellas, o la fórmula de la juventud, cuando pues obviamente no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí llega un punto en el que cree que mientras se bañe con lo que fueron las otras doncellas, con la esencia, digamos, con esta cuestión de su propia vida, a fin de cuentas representada en esta sangre, ella va a mantener la juventud. Bueno, hay otros que lo llevaban a nivel de voy a tener la fuerza del guerrero, voy a tener su conocimiento, etcétera. Por ahí incluso cuando Colón llega a América, por ahí se va a empezar a manejar el surgimiento del término caníbal, que antes era, digamos, antropófago, que era el comer carne humana, ¿no? Simplemente. Pero caníbal, ¿de dónde surge entonces? Por ahí empiezan a llamarle la atención algunas leyendas que decían que había los perros, digamos, los canes, que eran los que vivían arriba de la montaña y que algunas veces bajaban y se alimentaban de algunos humanos, que tenían hocicos de perro, que eran monstruosos, más grandes que los humanos, etcétera, etcétera. Y bueno, Colón y digamos todos los españoles que llegan a continuación y demás conquistadores nunca dan noticias de esto, pero sí dan noticias supuestamente a nivel de deducción de una tribu que era la que acababa comiendo, digamos, a estas otras personas que no eran de su tribu, ojo, y que a fin de cuentas les empiezan a llamar canes, ¿no? Caníbales. Ahí llega hasta el caníbal, digamos, el concepto, y posteriormente ya se occidentaliza y se queda como el caníbal, ¿no? El que come a su propia especie, digamos, en humano, pero que en ese momento era simplemente a otras tribus que no le pertenecían. Era gente que se llegaba a extraviar, que nunca regresaba, y daban por hecho que a fin de cuentas habían sido devorados por otra tribu, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con el término caníbal, y digamos, a nivel de ritual, que decíamos esto, ya no solo queda la cuestión de qué estructura es la que puede llegar a ser esto, sino también un ritual que ha estado en tribus a nivel de la evolución social, ¿no? Alguna vez en clase, por ejemplo,
mencionábamos esto, ¿no? Van ustedes a alguna fiesta, llámese 15 años, llámese bautizo, llámese fiesta de cumpleaños, llámese, no sé, el matrimonio, etcétera, lo que sea, digamos cualquier fiesta, y tiene que haber un banquete, ¿no? ¿Por qué hay como esta necesidad? Que a fin de cuentas parece que si no se ofrece comida o que si no hay una comida, no es fiesta, ¿no? Es como... Se los van a comer. Exactamente. Es la segunda pregunta después de ser invitado, ¿no? ¿Y qué van a dar de comer? Y digamos, pero ¿por qué tiene que haber comida? Digamos, para empezar, ¿no? ¿Por qué tiene que haber algo, digamos, ese gran banquete que a fin de cuentas es parte del ritual y que en muchos procesos, digamos, ya no solo en la fiesta, también lo vemos muchas veces en los sepelios, por ejemplo, ahí están las galletitas, el café, etcétera, y no solo por la cuestión lógica de que las personas vayan a pasar muchas horas en ese lugar, sino porque parece que tiene que haber algo, ¿no? Es que ya la fulanita, la tía tal, ya se puso a preparar una olla de tal cosa, es que fulanita ya hizo galletas, es que sutanito va a traer agua, es que sutanito va a traer bebida, etcétera. Y que lo vemos en las cuestiones sociales, digamos, genéricas, ahora sí a nivel mundial. Tiene que haber un banquete, como dice a lo mejor Domingo por esta cuestión, pareciera como para no comerse entre ellos mismos, pero tiene que haber un sacrificio, tiene que haber un representante de que ahí se está consiguiendo algo, ¿no? Incluso nosotros algunas hacíamos la connotación de muchas veces estos lugares que se va a estudiar, diplomados, etcétera, etcétera, y que a lo mejor hay muchísimas galletitas, hay muchísima comida, etcétera, etcétera, y que decíamos nosotros, bueno, pareciera como una deficiencia de no se llenan de conocimiento, pero sí se llenan de comida, ¿no? Es como de, bueno, vamos a dar el receso y miren, ahí está el café, ahí están las galletitas, agarren, agarren. Bueno, ¿qué es lo que pasa? El sujeto sí va a devorar algo, o el sujeto sí va a introyectar o a aprender, o como lo queramos poner, algo, que el conocimiento. Si no es llenado el sujeto de conocimiento, en segunda secuencia, ¿de qué es? Bueno, las galletitas estuvieron buenas, ¿no? ¿Qué pasa con la fiesta? Que a lo mejor también, literalmente esto de comerse al otro, pues puede tener bastantes sentidos, ¿no? Comerse al otro a nivel de que a lo mejor se le está criticando, etcétera, etcétera, incluso cuestión también del amor, que estuvimos en nuestras últimas emisiones hablando de él, ¿no? Esa famosa frase de te quiero comer a besos, ¿no? O estás que te quiero comer, etcétera, etcétera, ya ahí vamos entrando a cuestiones más coloquiales, pero que atañen a esto, ¿no? En esa reunión, como si hubiese el peligro de que nos acabásemos haciendo daño. Con la comida entonces se podría distraer a los demás. Imagínense a lo mejor que, no sé, están muy nerviosos una boda, imagínense la boda, ¿no? Para que no se fijen mucho en todos los detalles, pues vamos a darle mucho de comer para que no estén volteando, ¿no? Para que no empiecen a criticar. Sí. O si va a ser, no sé, un bautizo, pues para que no se coman al niño, vamos a darles alimento, ¿no? Pero algo muy importante también, por ejemplo, en las carnes asadas. Les estamos dando, de nuestra carne. Te doy de mi carne. Yo la compré, entonces es mi carne. Te ofrezco mi carne, pero no me estás comiendo. Porque no estamos comiendo algo que no es de nuestra tribu. Estamos comiendo a lo mejor un animal o alguna otra cosa, ¿no? Pero no van a ser humanos. Sí, y que esto va cambiando, ¿no? Incluso a nivel de los dioses, digamos, ahí sí entra como esta vertiente de el sujeto hace a Dios a su beneficio, ¿no? Ahí ya sin meternos en una cuestión de existencia o no existencia, el sujeto acopla las leyes divinas, digamos, según le convienen. Primeramente muy específico, y era la cuestión de ese gran padre, llámese cualquiera, llámese en mitos, llámese en leyendas, llámese lo que sea, religiones incluso, ese gran padre nos pide un sacrificio humano, y tenemos que entregarle un cuerpo, en este caso, un cuerpo que represente a la sociedad, y muchas veces, por ejemplo, ya sabido por, yo creo que la mayoría de la audiencia, en tribus mesoamericanas, digamos, o latinoamericanas, el sacrificio era del guerrero que triunfaba, del mejor guerrero, ¿no? Regresaba el capitán de haber conquistado tal tierra, regresaba el capitán de haber vencido otro ejército, y el capitán muchas veces, o alguien de su ejército muy significativo, era el que era sacrificado. Otras veces, digamos acá en nuestra cuestión también bastante cercana a México, el juego de pelota, el que ganaba era el sacrificado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues nosotros pensaríamos que, oye, se va a sacrificar al perdedor, pero no. El Dios, el Padre, va a querer al mejor, va a querer a alguien que, ojo, pareciera que lo pudiese suplantar en dado momento. Por eso fallan los penales. Por eso hasta este momento seguimos fallando, ¿no? No nos vayan a sacrificar. Quizás, ¿no? Pero bueno, esta vertiente es exactamente eso, ¿no? Y que, ojo, hablamos de la competencia y aquí empiezan a surgir algunas, digamos, semejanzas, ¿no? Tenemos la parte en la que a lo mejor el mejor guerrero tiene que ser el sacrificado, y en este caso, ¿por qué el mejor guerrero debía ser el sacrificado? Bueno, quizás es el que me pueda suplantar en dado momento, o quizás es el que a lo mejor va a tener más
creencia de los sujetos, es el sujeto real, vamos a ponerlo así. Y en este caso ya no solo era la contención de Dios, que a fin de cuentas era manipulado a nivel de sus leyes por la gran sociedad o ese gran otro, sino también la sociedad era como hay que hacer un sistema igualitario, que ojo, no estamos hablando ni siquiera de una dictadura, ni siquiera de un comunismo, sino que es como el sujeto que destaca, el sujeto que puede ser mejor que los otros, hay que sacrificarlo para que regrese a la sociedad y la sociedad sea la que sea mejor. Que ojo, un pensamiento pues digamos también bastante infantil a nivel de por qué no la sociedad seguía ese líder o por qué no la sociedad evolucionaba con ese líder. No, es más fácil regresar a la sociedad literalmente comiéndolo o sacrificándolo y posteriormente quizás la sociedad cambie o quizás no. Entonces vemos que sí hay una disputa un tanto edípica, que a fin de cuentas hemos hablado mucho de ello y que bueno, es parte de este canibalismo, ¿no? Y podríamos hablar a lo mejor también de cierta neurosis de éxito, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tal si les va bien y luego se los comen? Porque se convertirían como en el padre. Y todo padre tendría riesgo de que se lo quiera comer la tribu. Uh-huh. Entonces tendría que haber, a lo mejor en esos casos, sí una dictadura para que no permitiera que los hijos se comieran o lo comieran a él, digamos. Uh-huh. Sí, en la cuestión edípica, que incluso la manejamos el programa pasado, hablamos de estas parejas y demás, pues muchas veces surge esto, ¿no? Que a fin de cuentas sucede con el incesto o sucede, digamos, con el Edipo, que muchas veces queda como un concepto un tanto tabú del psicoanálisis, es que el incesto, y siempre el psicoanálisis habla de sexo, etcétera, etcétera. Bueno, el incesto, primeramente diferenciando ya las sexualidades, el incesto muchas veces es la regresión, digamos, a esta simbiosis en donde encuentra su vínculo, en donde encontraba su seguridad, etcétera. Entonces, muchas veces en esta relación, que ojo, no tiene que ser la relación sexual directamente, sino en esta cuestión edípica, el sujeto regresa a la figura de la que proviene. Así como en este caso, digamos, Cronos, volviendo al mito, engullía a todos sus hijos, pues a fin de cuentas regresaba a sus hijos a su estómago, a su vientre, digamos que incluso ahí quedaba como una cuestión de omnipotencia sexual también. No necesito como separar mi sexo femenino del masculino, de procreación y no, sino en este caso soy un todo, ¿no? Y a fin de cuentas ahí está el sujeto. El sujeto para la sociedad muchas veces acaba teniendo la misma vertiente, que incluso aquí lo vemos mucho en México y en algunas otras culturas, ¿no? Aquel sujeto nunca acaba, digamos, destacando dentro de su país. Por ejemplo, no sé, vienen estos famosos Óscares, ¿no? Que están tan cerca en premiación y muchas veces son sujetos mexicanos que, ojo, un mexicano está compitiendo por el Óscar y mira que ahí está la película Birdman y que mira ahí está la otra película y el director de fotografía y el director de la película y tal actor, pero no actúan aquí, ¿no? Pero no es una película incluso que ni siquiera tenga un ápice de mexicanidad, ¿no? Es una película muy hollywoodense. Pero ¿por qué nos sentimos tan orgullosos de ese mexicano? A fin de cuentas, ese mexicano que sí salió de la sociedad, que sí salió, digamos, de ese padre, aquí utilizando la cultura mexicana, digamos, de ese padre mexicano. Sí alcanzó a independizarse y sí triunfó más allá, ¿no? Pero ¿qué pasa si se hubiese quedado? Quizás como el resto de directores, artistas, deportistas, músicos, lo que se les ocurra, ¿no? Incluso intelectuales que no llegan a tener el triunfo que debiesen de tener o no llegan a tener el triunfo, como dicen, no hay profeta en su tierra, ¿no? Entonces, pues muchas veces eso es lo que sucede, digamos, y el acto canibalista también es un acto social, si lo ponemos de esta manera. En este caso, pues si regresan a México y dirigen una novela, pues se los van a comer, ¿no? Los van a destruir, ya no tendrían futuro. Exactamente. Y por eso tienen que irse fuera incluso de la tierra materna, ¿no? También. Uh-huh. De los dos, pues digamos se liberan y es parte también, por ejemplo, del trabajo analítico, Uh-huh. que a final de cuentas el sujeto tiene que independizarse o individuarse y tendría que matar simbólicamente a los padres. Uh-huh. Sí, que incluso en las naciones hay esta doble vertiente, ¿no? Otra vez la cuestión edípica. El hijo, a fin de cuentas, como el sujeto social, digamos, el ciudadano, la madre como la patria, que incluso es la patria, ¿no? La tierra madre, la lengua madre, etcétera. Y el padre como la legislación, como la sociedad, como la política, como el Estado, etcétera. Ahí encontramos la triada y que muchas veces es cierto, el hijo tiene que salir y quizás en algún momento regresar, pero ya diferente, ¿no? Quizás ya como padre, quizás ya como creador, digámoslo así. Y siempre pasa de esta manera, ¿no? Como dice Domingo, ¿qué pasaría si un director que triunfa ya después viene a hacer una novela? Fíjale, es que ya no lo hace como antes, es que ya no es el mismo, es que ya no tiene el mismo potencial, es que no es un buen actor, es que etcétera, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, la sociedad acaba engullendo nuevamente o acaba devorando a ese sujeto, ¿no? Se lo acaba comiendo en sentido genérico. Entonces nos encontramos con esta vertiente hasta este momento, digamos, del programa, en que vemos el canibalismo desde un pensamiento analítico que refiere a la oralidad, que refiere a una cuestión muy infantil,
pero también que refiere a, digamos, el principio de la sociedad, que siempre hemos dicho esto, la dualidad del sujeto es que es un sujeto tanto individual como social, y a fin de cuentas la evolución del sujeto atañe por las dos vertientes. La sociedad ha evolucionado, digamos, a un paso en que igual un niño hubiese evolucionado. ¿En qué etapa estaremos? Ahí habría que ver, ¿no? Si somos un sujeto social adolescente, adulto, anciano, niño aún. Entonces, cada sociedad, digamos, a fin de cuentas, puede determinar esto, qué tan bien, qué tan mal lo ha hecho y qué tan, digamos, infantil o no acaba siendo, ¿no? El canibalismo, digamos, por eso lo encontramos en tribus, que a fin de cuentas son eso, tribus, ¿no? No se puede decir que ningún país del primer mundo se mantenga del canibalismo, ¿no? Digamos a nivel de alimentación, que se lleven prácticas comunes en el primer mundo, llámese a lo mejor algunos países en concreto, ¿no? Siempre queda en cuestión de tribus, etcétera, porque a fin de cuentas en un momento la humanidad así era, ¿no? La humanidad era por completo caníbal y como decimos, quizás recordando esas 3 grandes prohibiciones, se empieza a prohibir primeramente que se consuma la misma sociedad, después que en este caso se asesine la misma sociedad y posteriormente que se sexualice la sociedad, pero en su grupo más cercano, ¿no? Llámese el incesto con la familia. Entonces, esas son las grandes prohibiciones y hasta este momento, pues bueno, ese es el canibalismo. Acerca, por ejemplo, del canibalismo, Dolto hablaba de la prohibición o digamos de la castración oral, que tendría que ver con esa parte. Y al niño se le enseña, pues primero que no tiene que morder a los demás. Después de que ya no puede morder a los demás, pues tampoco puede gritarle a cualquiera. Poco a poco se le va prohibiendo. No puede comerse la comida de los otros, no puede comerse cualquier cosa. Y eso también tendría que ver con ese canibalismo. Imagínense, por ejemplo, que llega, no sé, el hermanito y se come el pan de otro hermanito, pues es como si se lo hubiera comido. O se come el juguete de alguien, o se come la tarea de alguno de ellos, pues sería igual, sigue siendo canibalismo. O criticar al propio hermano, al propio... una persona cercana, pues seguiría siendo también parte de ese canibalismo. Sí, que muchas veces queda como, por ejemplo, me recuerda al niño que alguien de casualidad le dijo una majadería, ¿no? Y de repente todo el rato está repitiendo esa majadería, ¿no? Y los papás están, no, es que no digas majaderías, o algún otro adulto, o quién le enseñó eso, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A fin de cuentas, digamos, esta voracidad o esta cuestión canibalística ya está un tanto desplazada a nivel de estarse mordiendo, o morder al otro, estar comiendo, o comérselo del otro, etcétera, pero sigue estando en esa cuestión bucal, ¿no? Que a fin de cuentas es, digo la majadería, ¿no? Destruyo al otro, lo ofendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, incluso con el habla, pues también se puede hacer esta cuestión canibalística, ¿no? Ya regresaremos a nuestra segunda parte y quizás hablaremos de tanto estos ejemplos que ya estamos mencionando, la cuestión social y quizás algunos personajes más allá de los que hemos mencionado y también con la información del DIP. Bueno, Jorge dice saludos al café. Saludos, Jorge. Blanca también nos manda saludos. Saludos, Blanca. Gloria también, buenas noches al saludos café. Saludos, Y Gloria. Jorge nos hace una pregunta, dice, ¿tiene que ver algo esta cuestión con la obesidad o los trastornos alimenticios? Sí, digamos que tendría que haber una prohibición para que la persona siguiera comiendo hasta morirse, ¿no? O hasta reventar. Pero digamos que en un primer momento sí tuvo que haber una prohibición de comerse al otro. Entonces, sí hay un pequeño desplazamiento, porque podríamos comernos toda la comida de alguien y sería como comérnoslo, pero al menos sí se respeta a la otra persona. Por ahí tal vez la pulsión regresa sobre sí mismo. Por ahí hay una frase que reza así, ¿no? Panza llena, corazón contento. Y que normalmente también el alimento, digamos, es característico del afecto, del amor, etcétera, incluso del primer vínculo, ¿no? Que la madre, el padre siempre va a estar como muy al pendiente de que esté alimentado el niño, incluso la madre pues propiamente le está dando alimento, digamos, del pecho, ¿no? Por ejemplo. Entonces, incluso ahí se ve muchas veces la voracidad en el niño, ¿no? Que empieza a morder el pecho, que muchas veces es que no le puedo dar porque me muerde o porque no quiere, etcétera, etcétera. Y muchas veces esto, digamos, pues desde un inicio va agarrando diferentes vertientes y posteriormente serán los problemas alimenticios. Entonces, tanto para un extremo como para otro, tanto aquel que, digamos, desplaza el alimento, no quiere el alimento, rechaza el alimento, incluso vomita el alimento, o aquel que, digamos, no tiene como una cuestión de saciarse, ¿no? Todo el tiempo está comiendo y si le siguen sirviendo, sigue comiendo, y si le siguen sirviendo, sigue comiendo, que incluso muy característico, algunas lo habían mencionado aquí, aquella persona que, digamos, está triste por algo, incluso lo usan mucho en las películas, ¿no? Y está con su bote de helado, ¿no? Comiendo, bueno, no nada más el helado, exactamente, de al litro, ¿no? No nada más el helado, sino que la comida en general, ¿no? Por ahí recuerdo una
una señora que comentaba en el caso de su hijo era atropellado y ella iba al hospital por su hijo, pero a medio camino llorando y todo se tenía que parar unos tacos y llorando y comiendo, porque le decía a su acompañante que si no comía, pues ella sentía que reventaba, sentía que no iba a poder más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Pues precisamente lo está demostrando, ¿no? Mi hijo acaba de ser atropellado, me siento muy mal, muy angustiada, incluso podría ser culpable, y entonces voy y aquí no me como. Remordimiento. Exactamente, ¿no? Y que incluso con el juego de palabras, ¿no? Remordimiento, ¿no? Algo tiene que devorar, algo tiene que morder, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta señora sí, ¿no? Y ahí estaba pidiendo sus tacos, llore y llore, pero pidiendo sus tacos y deme otros, ¿no? 2, etcétera. ¿Y por qué está llorando la señora? Atropellaron a su hijo y vamos al hospital. ¿Por qué no van sin comer, no? No, es que tiene que llegar a comer. Entonces... Como cuando dicen, por ejemplo, me mordí la lengua. Cuando critican a alguien, pero que también le tocó, o que padece lo mismo. O hago lo mismo, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, sí, pues a fin de cuentas, digamos, es cierto, la palabra también acaba siendo la destructora del otro, la que acaba siendo como una función canibalista, pero, digamos, esto sería como el sentido del canibalismo como avanzado y como queda, digamos, un tanto desplazado o puesto en algunos mecanismos de defensa dentro del psiquismo, pero hay sujetos que no lo llevan así y para eso, pues, por ahí en el diplomado precisamente tendremos el estudio de algunos sujetos que determinadamente lo van a hacer por diferentes vertientes. Uno pensaría que nada más lo hacen por la cuestión de devoro al otro, etcétera, etcétera, pero incluso algunos nos van a argumentar que lo hacen por amor, ¿no? ¿Qué tanto es así? Pues bueno, ahorita lo hablaremos. Bueno, ahorita que hablabas como de esta parte social, una manera también de poder representar esa voracidad sería como en todo el ritual religioso. Al final, digamos, es como regresar a toda esa parte en la cual uno termina por introyectar al Padre y de esa manera pues también regresar como esa parte omnipotente que en algún momento pues el niño tenía a su merced, digamos, cuando se habla de esta parte de vamos a tomar o beber la sangre de Cristo o inclusive el comer la hostia, pues también es una representación de aquello que, digamos, aunque ya está culturizado, pues se sigue repitiendo y de alguna manera pues también el sujeto al momento de seguir yendo a misa y tener como un sacrificio, inclusive lo que se habla del diezmo, pues es un sacrificio que se le ofrece a cambio como de toda esta parte que se le brinda de sabiduría o de paciencia o de amor inclusive que se puede transmitir a partir de estar pues como tal le está engullendo al Padre. Sí, que ahí en la cuestión de la Eucaristía, que digamos es practicada desde el catolicismo, pues encontramos esto, ¿no? Otra vez el gran Dios, la deidad, el Padre, que cómo acaba siendo devorado por los hijos o cómo acaba siendo asimilado. Aquí hay una cuestión que, pues digamos, es simbolizada, ¿no? Pero, pues antes, digamos, era representado, como ya habíamos mencionado en la primera parte, quizás por el mejor guerrero, o quizás incluso por el sacerdote, que muchas veces también acaba siendo sacrificado. Incluso muchas veces el dirigente, digamos, el líder de la tribu, pues era el que ya cuando iba a llegar a esta cuestión de ya no poder dirigir su tribu, pues en este mismo ritual era asesinado, era devorado muchas veces, o era ofrecido, digamos, a las bestias, ¿no? Que era, digamos, el mismo representante, ¿no? A fin de cuentas, bueno, ya sirvió, ya ¿cómo nos vamos a quedar con el conocimiento de este dirigente? Pues de esta manera. Acá en el cristianismo, digamos, catolicismo, por ahí, lo llevan argumentado desde ese mismo sentido, ¿no? Tengo al Padre y el Padre me libera de mis pecados, ¿no? O el Padre me lleva a la salvación. Que ojo, no necesariamente, imaginemos esto, por ahí ayer ¿sí fue ayer? Sí, ayer, ¿no? El miércoles de ceniza, que es practicado precisamente desde el catolicismo, por ahí me encontraba un comentario que decía, vamos llegando a la iglesia, nos metemos, tomamos la ceniza, ¿no? Y va saliendo la señora, de repente ve que la puerta está cerrada y dice, ¿qué la ching? ¿No? Y empieza a decir de majaderías y dice, acaba de salir supuestamente de este ritual que también es cada uno, veamos el representante que le da, ¿no? Lo mismo en la Eucaristía no te va a dar la salvación directamente, digamos serían las acciones, ¿no? Al menos incluso en esta misma creencia, pero ¿qué es lo que pasa? Ahí es como, ya tengo al Padre, tengo la misma divinidad y por ende quizás yo también llego a la santidad, ¿no? No necesariamente, pero digamos para el psiquismo así funciona.
Entonces, bueno, voy a aprovechar, digamos, brevemente la pausa para darles por ahí información del diplomado. El diplomado va a comenzar el viernes 27 de febrero, que es la siguiente semana. Estamos a semana y unas horas de comenzar. Entonces, la invitación a que se comuniquen y hagan su inscripción o directamente también se presenten. Por ahí nos pueden pedir informes a través de las redes sociales, ya sea en Café Psicoanalítico, que por ahí los podemos derivar, o propiamente en Facebook con el nombre del instituto, o directamente con la diagonal, facebook.com/Crimino Psicoa, ¿no? Crimino de criminología, Psicoa de psicoanálisis. Así, este es el enlace directo, o a los números 1730-5255 o al celular 3311-140744. Por ahí estamos a sus órdenes, pueden dejarnos un inbox o mensaje, también incluso a los números, y pues ya se les atenderá oportunamente. El diplomado consta de 17 sesiones activas, por ahí quitando la temporada vacacional. Es un total de 5 meses, comenzando en febrero, digamos en el último día, y por ahí 5 meses después terminando. Pueden checar el cronograma temático. Como decimos, hoy es uno de los temas que estaremos abordando directamente en el diplomado. Entonces no nada más se darán cuenta, es una cuestión de analizar un sujeto, digamos, no nada más es analizar un asesino, sino abordar toda esta vertiente teórica, toda esta vertiente social, histórica y demás, para poder llegar al análisis de un sujeto, que hoy lo hacemos, digamos, un poquito menos específico, pero hablamos del canibalismo. Entonces, es una de las sesiones que vamos a tener por ahí en el diplomado. Pueden checar todo el cronograma completo ahí en la página de Facebook, también en Café Psicoanalítico Radio, y cualquier otra cosa, pues estamos a sus órdenes. Pues en la cultura también se ha visto incluso películas, pues precisamente que salen de la vida real, ¿no? Por ejemplo, Hannibal, de hecho se trata pues de un caníbal, de una persona muy inteligente, pero que sigue practicando estos rituales. Y vemos también, incluso recuerdo un videojuego, se llama en específico Kirby, es una figura así como rosita que parece como un chicle, y su poder, o sea, su superpoder es comerse a los demás y le roba, se los come y le roba su poder y puede hacer lo mismo que hacen los otros, pero sigue siendo otra vez pues este pensamiento mágico y bastante, pues yo diría medio psicótico, porque no puede utilizarse como un mecanismo de defensa. Ahí está, Kirby es psicótico, por si alguien lo jugó. Sí, ahí lo vemos con, digamos, sujetos caricaturescos, ¿no? Puede ser desde el videojuego, incluso hay algunas caricaturas que todo el tiempo, digamos, su juego de la caricatura me recuerda mucho a los Looney Tunes, es comerse al otro, ¿no? Que tenemos a Silvestre y a Piolín, que tenemos al Coyote y el Correcaminos, que tenemos al Cazador y a Bugs Bunny, etcétera, ¿no? Toda la caricatura o compendio de caricaturas que es Looney Tunes, pues acaba siendo una cuestión, pues, voraz, ¿no? Acaba siendo una cuestión de engullir al otro, y curiosamente al que quieren comerse es el que tiene las habilidades, ¿no? A fin de cuentas, si demostramos con Piolín, pues Piolín es el inteligente, ¿no? Digamos, el gato y el pajarito, ¿no? Si tenemos a Bugs Bunny y el cazador, pues Bugs Bunny también es el gracioso, el inteligente, el audaz, el intrépido, valiente, etcétera, y el cazador no, incluso se ve torpe, ¿no? Entonces pareciera que una vez que mate a Bugs Bunny consigue todo, pero ¿qué consigue? ¿Y qué representante tiene también, digamos, para el espectador? Llámese desde el niño hasta el adulto. ¿Por qué disfruta tanto esto, no? Que acaba siendo, digamos, el mismo representante de si me como al otro, pues acabo obteniendo sus habilidades, ¿no? Si acabo asesinando al otro, también ya no va a haber la competencia. Si acabo quedándome con su lugar, a fin de cuentas, pues bueno, ahí son diferentes vertientes, ¿no? Entonces tenemos en Kirby, por ejemplo, este pequeño personaje que quita las habilidades de los demás una vez que se los come. Tenemos las caricaturas que también, o tenemos incluso series que son para el adulto, pero que, ojo, con Hannibal, que se llega a idolatrar tanto, por ejemplo, tanto la serie de libros que tiene, por ahí la serie de películas también, y actualmente por ahí todavía sacando temporadas una serie televisiva, pues nos encontramos un sujeto que es muy inteligente, ¿no? Que es bastante preparado, es un doctor, etcétera, etcétera, y que acaba engañando a todos, digamos, jugando con todos, pero engulle al otro, ¿no? A fin de cuentas devora al otro y pareciera que se queda muchas veces con sus habilidades. Incluso en las películas era algo muy característico que este sujeto se comía muchas veces a otros asesinos, ¿no? O a otra gente bastante importante. No era nada más comer por comer, incluso pues era cocinarlos, hacer todo un ritual, incluso invitar a esas cenas que realizaba este personaje a sus contrapartes, a los que lo andaban persiguiendo, etcétera, etcétera, y que hacía pues digamos un espectáculo también del asesinato, pero
libro que tenía un representante, ¿no? Acababa convirtiendo en receta, digamos, a la persona como si hubiese una receta de cómo ser el otro, ¿no? Digamos, esta frase también coloquial de ponerse en los zapatos del otro para saber qué se siente ser el otro, pero ahí como si hubiese una serie de pasos. Es que yo veo a fulanito que es así, 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 ¿cómo le haré para ser como él? ¿Cómo sería ser como él? Pues no hay propiamente una receta, ¿no? Es, digamos, la persona es un compendio de situaciones y experiencias que lo llevan a ser tal como es en el momento presente, pero digamos, depende de todo eso. Entonces no hay una receta específica como ser el otro, ¿no? Pues si hablamos, por ejemplo, de estas caricaturas, a mí ahorita se me ocurrió que como eran dirigidas en teoría pues para niños, y el niño es muy normal que en esa etapa vaya a tener pesadillas y pues el Edipo, pareciera que estos personajes pequeños representan al niño tratando de huir del adulto, pero tiene que ser lo suficientemente listo para que no se deje comer y que al contrario, él se termina comiendo al otro. Me acuerdo, por ejemplo, de las caricaturas del Coyote, el Correcaminos, pues el Coyote tenía todo lo que se pudieran imaginar. En tecnología. Pero siempre le ganaba y siempre el que quedaba muerto, digamos, aunque obviamente no se moría, pues era el otro, y en este caso podría ser como el representante del padre. Sí, por ahí incluso vamos a tener, ahora sí ya del lado de algunos asesinos que han llevado esta práctica, algunos sujetos que también no inician como esta cuestión psicótica, no todos, hay muchos que dentro de toda esta misma actividad sí llegan al canibalismo, digamos un psicótico, pero muchas veces también acaba siendo un acto, o muchas veces esta psicosis se ve compartida por el grupo, así como podría ser la tribu que mencionábamos, la horda que mencionábamos. Hace algunos años, quizás 4 o 5, sucedía en Japón un grupo de investigación, digamos científica, que acababa comiendo carne humana, pero en este caso, digamos, evocados, por ahí si mal no recuerdo, eran químicos, y supuestamente para demostrar esta cuestión, como la que mencionaba Domingo en un principio, médica, de las enfermedades que contenía el humano, etcétera, etcétera, acababan asesinando a las personas, digamos, muchas veces, primeramente era como una experimentación, ¿no? Comían una parte, etcétera, etcétera, de personas que estaban cerca de la muerte, personas que eran amputadas, etcétera, pero posteriormente este grupo científico acababa comiendo personas, asesinando personas y preparándolas. Incluso llegan a tener un blog, digamos ahí si mal no recuerdo era Tokio, tienen un blog donde subían las fotos de cómo preparar a una persona, y veías a los sujetos vestidos con sus batas, vestidos con sus trajes químicos, etcétera, depende del tipo de preparación que fueran a hacer, pero ellos argumentando que era una cuestión científica y que era la única manera, que era mejor que muriese una persona para el bien de la humanidad. Que ojo, nuevamente, la cuestión científica no va muy lejos de la cuestión de la tribu. Tiene que morir alguien para el beneficio de la humanidad. Y es cierto, los mejores experimentos, digamos, lamentablemente, han evocado muchísimas muertes. Han sido experimentos humanos los que acaban obteniendo muchas veces los mejores resultados. ¿Pero por qué? En este mismo pensamiento que pareciera que al científico también le resulta halagador, que es, murieron, pero para beneficio, ¿no? Incluso ahora las pruebas también bastante atacadas por cuestiones de derechos hacia los animales, vemos que el maquillaje, los detergentes, incluso algunas otras cuestiones también tecnológicas, utilizan animales para la experimentación de choques eléctricos, de como tal químicos, de sustancias, etcétera, etcétera, pero a fin de cuentas pues es como el científico no va a estar con la cuestión culposa, ¿no? De estoy matando un conejito, estoy matando no sé, una rata o incluso un simio, ¿no? No, estoy experimentando por el bien de la humanidad. Entonces, también el grupo puede mantener este ideal psicótico en donde acaba siendo lo que directamente le dice el padre. Ya no va muy lejos de la religión. ¿Quién es el padre del científico? El conocimiento científico, por supuesto. Pero a fin de cuentas esto no le quita lo malo, ¿no? Por ahí muchas veces me encontraba con también los comentarios de personas así como, no, pero es que, por ejemplo, en el caso de Hitler, ¿no? Que incluso hubo actividad canibalística dentro del nazismo, ¿no? Entonces, es que Hitler pues era una persona que defendía a los animales, que quería mucho a los animales, que hizo cuestiones de altruismo, etcétera, etcétera. Y bueno, eso no le quita en absoluto el asesinato, digamos, de millones, pero pareciera como que esto, ¿no? Si hay una justificación, como que quisiésemos hacerlo, pues precisamente algo bueno, ¿no? Entonces, digamos, el sujeto que sea bueno o malo no depende precisamente de eso, ¿no? De sus actividades, va más allá, pero bueno, es otro tema, ¿no? Con la cuestión de los asesinos, pues nos encontramos parte similar. Ya les mencionaba por ahí algunos asesinos, tenemos a dos que ahorita me vienen a la mente,
que es Jeffrey Dahmer. Este sujeto empieza a tener una actividad en la cual acaba engullendo al otro, ¿no? Incluso por ahí, una vez que se le va a apresar, dentro de su refri solamente van a encontrar aderezos, llámese desde capsa mostaza hasta algunos otros más complejos, y pedazos de carne humana, ¿no? Era de lo único que se alimentaba ya en un momento, y por ahí lo que acababa haciendo era, primeramente, acercar la sexualidad con la cuestión canibalística. Él comienza su, digamos, instancia dentro de un pequeño poblado. Él era homosexual, y en ese poblado, pues obviamente nos referimos por ahí años 70, era algo pues inaudito, ¿no? No podía llevar su sexualidad de tal manera, pero siempre fantaseaba con que un sujeto le pidiese aventón, ¿no? Con que un sujeto, una vez que le pidiese aventón, él pudiese acercarse y posteriormente tener relaciones, ¿no? Todo lo iba englobando de esta manera. Por ahí la relación que había tenido más cercana era con su abuelo, y él había muerto, digamos, cuando él era muy pequeño, asociando también la idea de que la única persona que lo había amado o querido, el abuelo, había muerto, y que por ende, digamos, esta cuestión de la muerte y el amor pues iba muy cercana. Lo vimos incluso en los programas pasados, ¿no? Entonces es un pensamiento que se repite, pero en este asesino, digamos, va evocando hasta que ya no solo va a comer carne humana, sino a querer que sea un sujeto, digamos, semi-muerto, ¿no? Incluso a crear por ahí un estilo de zombie, que por ahí le hace, digamos, una lobotomía casera, le mete algunas sustancias para que subsista, pero también a muchos de sus, a fin de cuentas, víctimas, acababa devorándolos, ¿no? ¿Y qué pasa? Una cuestión que él podría argumentar: porque yo quería que me quisieran, pero que a fin de cuentas acababa siendo la fantasía, digamos, muy simple. Tenemos otro sujeto que también acababa muchas veces consumiendo algunas partes de sus víctimas. Ojo, no se comían toda la persona, pero tenemos otro que se llama Dennis Andrew Nielsen, que es muy similar. Incluso los casos de estos sujetos se parecen, ¿no? En cuestión de perfilación sexual, en cuestión de edades, en cuestión de por ahí como tal condiciones, digamos, socioculturales, etcétera, pero también por esta vertiente. Simplemente lo que él argumentaba era que él se enamoraba de sus víctimas, y que a fin de cuentas le era algo, digamos, muy cercano el tenerlas, y que incluso cuando las mataba muchas veces se quedaba con su cuerpo. Posteriormente llega la vertiente de ahora me voy a alimentar también de algunas de sus partes, ¿no? Entonces siempre va muy cercano, y digamos el caníbal va a ir en esta vertiente en la que el fallo también es mediante la sexualidad, que la sexualidad acaba siendo el consumir al otro, ¿no? Y la sexualidad pues muchas veces, digamos, desde el caníbal también es como algo que se desplaza. Incluso en estos dos sujetos, digamos, no siempre llevan el acto sexual, o en este caso necesitaban que la persona estuviese muerta para conseguir incluso la excitación, ¿no? Porque ahí era como convertirse en un cazador, ¿no? Uh-huh. No sería igual que fuera un cadáver a que fuera alguien vivo y que tiene que luchar un poco, Uh-huh. y tal vez era lo que lo excitaba a final de cuentas. Sí, es parte de lo que lo excitaba, ¿no? Muchas veces vemos que parte del canibalismo pues es desplazar al sujeto también a un nivel en el que el sujeto, ¿cómo pierde su calidad de sujeto? Pues ya hemos dicho muchas veces, cuando se cosifica, cuando se le hace objeto, en este caso el convertirlo en alimento, pues también acaba quitándole, digamos, el peso de sujeto, y acaba entrando, digamos, el canibalismo, pues podríamos hablar mucho más de él, pero acaba entrando en una vertiente en la que también lleva hacia el goce, ¿no? El goce, digamos, de devorar o consumir por completo al otro sin, digamos, una prohibición. Como en el caso de los zombies. Uh-huh. ¿No? Incluso tan populares últimamente en nuestras generaciones. ¿Y por qué tienen que huir? Pues porque precisamente representarían a la horda que no se sabe controlar. Uh-huh. Sí, la que no tiene una prohibición de estar en la calle, andan por donde quiera, la que no tiene una prohibición laboral, quizás una prohibición religiosa, una prohibición familiar, la que consume cuando quiere, en cuanto tiene hambre, ¿no? ¿Por qué nosotros, digamos, empezamos a hacer esta vertiente ritualesca en la que teníamos que tener 3 comidas al día, ¿no? Más allá de la obviedad de, digamos, el hambre, y que en este caso es parte de nuestro sistema el comer, pues bueno, hay personas que lo llevan 5 veces al día, otras 4, otras 3, otras 2, etcétera, y digamos en qué momento se planteó como el ritual, ¿no? Que incluso vamos a dar la hora de la comida en el trabajo para que vayan, ¿no? O vamos a hacer la cena familiar. Es que en la cena ya tienen que estar en casa los jóvenes para que cenemos juntos, ¿no? Es que la comida es la reunión de la familia, ¿no? Que a fin de cuentas es los eventos más emblemáticos donde se reúne la familia. Pues quizás la cena navideña, quizás para otros el Día de las Madres, quizás para otros un cumpleaños, pero siempre tiene que haber alimento o bebida en su defecto, ¿no? Si no lo hay, no hay reunión, ¿no? Es como de, vengan todos a mi casa, ¿y qué vamos a hacer? No, pues platicar, pero no vas a servir nada,
o no va a haber comida, ¿no? O algo de beber. Ajá, algo de beber, no, pues a platicar, no sé, no, pues estoy ocupado, ¿no? Pero ¿qué pasa si se ofrece, digamos, oigan, nos vemos a las 3 para ir a comer? Vamos todos, ¿no? Porque calma la frustración oral y que sería con cierta dependencia. La frustración oral o también un desamor se puede tapar con la frustración oral, ya hemos dicho. Pues bueno, hoy por nuestro tema del canibalismo, como esta cuestión de la humanidad contra la cultura, quizás ha quedado explicado por qué, digamos al menos de manera teórica o acercada. La invitación a que si les interesó el tema, pues por ahí estén al pendiente del diplomado. Ya saben, comenzamos el siguiente viernes, también están en ambas modalidades, pueden ser tanto presencial, el viernes directamente, o como tal en línea, para la gente que nos escuche de otro lado. Entonces, por ahí chequen en Café Psicoanalítico, en la publicidad de hoy se dejó el link, y por nuestra parte, pues ya profundizaremos más también en el aula. Así que bueno, pues que tengan una excelente noche, los esperamos la siguiente semana. Muchas gracias por escucharnos, esperamos que lo hayan disfrutado. Pues que tengan una buena tarde, noche y nos vemos la siguiente con más.